Ceres, la realidad en el centro. Bueno, antes que nada, agradecerles a todos estar acá. Como decía Ignacio, es un proyecto que para nosotros es particularmente importante, no solamente por el tema que trata, sino por el abordaje. Ceres cumplió un rol de facilitador, de conector, si se quiere, entre diferentes miradas de todos actores muy importantes, que no solamente son informantes calificados, que saben del tema, sino que están involucrados en la problemática que hoy vamos a discutir. Voy a ir directamente a la metodología que ya presentó Ignacio. Nosotros, si siguen los desayunos, las presentaciones de Ceres, somos un poco más cuantitativos. Hoy nos fuimos más hacia lo cualitativo y creemos que en realidad ameritaba un abordaje de este tipo. La idea fue convocar a estos actores relevantes que representaron el Ministerio de Salud Pública, el Fondo Nacional de Recursos, la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, la industria farmacéutica, la academia y obviamente que teníamos que convocar el Poder Judicial, a conversar sobre tres grandes líneas temáticas que eran los medicamentos de alto costo, el acceso a los medicamentos de alto costo, la judicialización, la evaluación de tecnologías sanitarias, el rol que tiene la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en Uruguay, un tercer punto que tiene que ver con el gasto, cómo se gasta en salud en Uruguay. Podemos concordar que estamos en niveles razonables, pero hay mucho para discutir en términos de cómo ese gasto se asigna, si hay mejoras posibles. Y finalmente una última mesa donde le dimos la oportunidad a los participantes de dar un cierre. Dos puntos muy importantes. En primer lugar, las mesas estuvieron guiadas con preguntas amplias que buscaban que los participantes pudieran abordar el tema siguiendo un lineamiento, pero con la libertad que ellos entendieran y con los énfasis que ellos entendieran más importantes. Serán ellos los expertos, nosotros estábamos ahí para escuchar, observar y tratar después de convertir eso en una serie de propuestas que vamos a compartir con ustedes. Y en segundo lugar, obviamente, la responsabilidad del informe es de Ceres, pero de nuevo insisto, que busca, a diferencia de otros trabajos que hemos realizado, capturar la discusión de más alta calidad posible, tratar de sintetizar un tema bastante árido y obviamente generar un aporte en términos de políticas públicas. Todo análisis tiene que tener una motivación. La primera vez que yo me acerqué a este tema, me pareció que esto era realmente impactante. Seguramente muchos de ustedes estén familiarizados con estos gráficos. En primer lugar, tenemos el crecimiento exponencial de los recursos de amparo contra el Ministerio de Salud Pública, que se multiplicaron por 14 en un periodo de tiempo relativamente corto. Hay una relación de 7-3 a favor de medicamentos de alto costo. Y finalmente tenemos que esos recursos de amparo son sustancialmente exitosos a favor de los usuarios, incluso, obviamente, mirando en última instancia. Pero vemos acá tres dimensiones de un mismo problema, o si quieren, desafío. Yo no soy un experto en salud, pero sí trabajo temas de análisis y diseño de políticas públicas, y lo primero que me llama la atención cuando veo esto es quién está tomando la decisión. En definitiva, cuando uno piensa en las políticas públicas, piensa que hay decisiones políticas basadas en herramientas técnicas. Y uno quiere que quien tome la decisión sea la autoridad sanitaria. Bueno, en este punto en particular, uno piensa que no estaría pasando eso. Por lo tanto, incluso si no sabemos nada de salud, y menos aún de medicamentos de alto costo, de tecnologías sanitarias, de innovación, pero sí conocemos las problemáticas de políticas públicas, acá hay algo que nos llama la atención notoriamente. Otro punto de énfasis que quiero hacer. Esto surgió de las discusiones y ya voy adelantando algún tipo de, si quieren, de resultado. Obviamente que la cifra que se maneja en términos de gasto por medicamentos de alto costo no es para nada despreciable. Pero sí, muchas veces se plantea que no es de una magnitud como la que estamos acostumbrados a ver en otro tipo de discusiones. A ver, seguramente estén familiarizados con la discusión que se dio por mucho tiempo en el país sobre la previsión social. Son otros números. Esto es algo bastante puntual, específico. Ahí a mí me surgen dos reflexiones
Una, obviamente, que los recursos son valiosos y lo que se está gastando acá se podría gastar de otra manera. Eso es lo primero. Y lo segundo es pensar que tal vez este sea un indicio que es el mejor momento para abordar el problema, no cuando todo esté desbordado, sobre todo si vemos las tendencias que estamos enfrentando y si vemos qué está pasando en otros países en términos de innovación tecnológica, en términos de cómo se incorpora la innovación tecnológica en salud. Entonces yo lo vería como algo que tenemos a favor y que podemos realmente ahora lidiar con este tema con una tranquilidad que en otro contexto tal vez no tengamos. Dijimos que había 3 mesas y una de cierre. Yo me voy a concentrar en 2 de ellas. Una que tiene que ver con los medicamentos de alto costo y otra que está directamente vinculada, que es la evaluación de tecnología sanitaria. Insisto, voy a tratar de sintetizar de la mejor manera la discusión que surgió en ellas. Y obviamente va a quedar una que es muy jugosa y muy relevante, que tiene que ver con cómo se gasta en salud, cómo se asignan los recursos de salud y, bueno, y un montón de aristas de este tema que tienen más que ver con desafíos generales del sistema. Eso está en el informe, pero quiero que nos concentremos en estos temas y aprovechar a José Luis para discutir estos temas que creo que ya los convoca a ustedes y además ya de por sí son muy, muy importantes. Lo primero que hay lo primero que uno observa cuando comienza una discusión de este tipo con actores tan calificados es que hay consenso absoluto que la judicialización, no digo no debería existir porque el recurso siempre tiene que estar disponible, pero debería ser una excepción. Hoy por hoy la judicialización acompaña la vía administrativa casi una relación 1 a 1 y son 2 puertas que están, digamos que de alguna manera, hasta que la percepción que uno tiene cuando escucha, hasta una jerarquía hasta similar, ¿no? Un médico dice, bueno, este medicamento va por esta vía, este medicamento va por otra. Esa es la percepción que existe de muchos actores que están en el sistema. Otro punto que surgió es la falta de soluciones adecuadas que capaz se podrían resolver con, llamémosle compromiso, no es que ya no lo haya, pero por un involucramiento diferente de algunos actores y algunas decisiones administrativas que se podrían mejorar. Hoy existen, según lo que pudimos recoger de ese intercambio, medicamentos que tienen obviamente resultados muy buenos, comprobados y de menor impacto presupuestario que los que tenemos disponibles en la canasta, pero no están aprobados. Y obliga entonces a los médicos a invitar al paciente a ir por esa vía, la judicial, para acceder a esos medicamentos que deberían incorporarse o ya estar incorporados. Otro problema que tenemos es que tenemos procesos administrativos largos y que hay un descalce entre esos procesos administrativos y la velocidad vertiginosa que tiene el cambio tecnológico en general, en particular en salud. Hay un tema muy importante también que surgió, que es cómo convive todo esto con los valores sobre los cuales se sustenta, se construye el sistema de salud, que creo que estamos todos de acuerdo, o una gran mayoría está de acuerdo. Queremos un sistema universal, queremos un sistema donde haya equidad, un sistema solidario. Si la judicialización es la única vía, algunos plantearon que eso de alguna manera choca contra la equidad del sistema. El sistema busca ser equitativo, pero la vía judicial no está disponible de igual manera para todos los usuarios que están con las mismas necesidades, a priori. También tenemos problemas que tienen que ver con asignación eficiente de recursos, evaluación y monitoreo. Obviamente que la judicialización implica tiempos que no son los deseables si uno quiere evaluar de manera correcta los resultados de ciertos medicamentos, cómo evolucionan los pacientes, y a su vez ponen al Estado en una situación incómoda, en el sentido de que los tiempos y el poder de negociación es limitado. Y vuelvo al punto inicial. Cómo se destina ese gasto también está condicionado por una decisión que sale de afuera del gobierno. Entonces, tengo que gastar más de lo que capaz que podría y en una dirección que no necesariamente es mi prioridad. Ese es un problema. Después voy a discutir un poco más cuando hablemos de las recomendaciones que surgen en alternativas dentro de la judicialización. Se plantearon algunas alternativas que también tienen sus problemas, pero bueno, pensando en ir hacia una transición a un sistema mejor, podemos mencionarlas.
Y obviamente hay un rol muy importante de todos los actores, pero particularmente los que están directamente cerca del paciente. Pienso en médicos, por ejemplo. Y hay una percepción grande, y surgió esto en la discusión, de que muchos pacientes llegan al proceso de judicialización o encaran el proceso de judicialización sin entender demasiado lo que el proceso en sí mismo implica y muchas veces sin un conocimiento cabal de las diferencias que hay entre la alternativa que se le podría conceder si el recurso de amparo es favorable y la alternativa disponible. Eso es al menos un punto que nosotros rescatamos como importante de cuál es el rol del paciente y buscar que, si bien es cierto, se busca darle una mayor centralidad o la mayor centralidad posible al momento de que se busca conceder los medicamentos y la tasa de concesión es alta, tal vez se podría mejorar en términos de comunicación. Algo que está muy ligado con este tema es lo que se habló en la otra mesa, que es la evaluación de tecnologías sanitarias. Consenso absoluto de que Uruguay necesitaba una agencia de evaluación. Necesitaba evaluación de tecnologías sanitarias que estuvieran fuera del Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, aquí tenemos varios bemoles que tenemos que poner sobre la mesa que son importantes. Es fundamental ser y parecer. Si bien fue creada la agencia con una vocación, una intención independiente, no está esta percepción. Necesitamos que la agencia sea percibida como un actor independiente. En el fondo es la máxima autoridad que vamos a tener en el sistema en términos, o que tenemos en el sistema, en términos de evaluación de tecnologías sanitarias. Por lo tanto, necesitamos una agencia fuerte y necesitamos una agencia independiente. Es importante para eso contar con recursos. Obviamente que estamos en una etapa inicial. La agencia está haciendo muchos esfuerzos para capacitar los recursos humanos disponibles en tiempos casi récord, y uno pensaría en base a las discusiones si no existe la posibilidad de poder acceder a recursos humanos ya calificados, incluso hasta con experiencia en este tema. Obviamente que entramos en un punto que también esto está vinculado con la autoridad sanitaria, que tiene que ver con la claridad. ¿Cómo se van a llevar adelante las evaluaciones? ¿Qué tipo de evaluaciones se van a llevar adelante? ¿Cuáles van a ser los énfasis? Eso es una decisión técnica. Después vendrá la decisión política, pero también debe haber, parecería, en base a la discusión de las mesas, que una especificación o un énfasis en cuáles son las dimensiones que se van a tener en cuenta al momento de tomar la información técnica que se recibe de la agencia. Y para cerrar, déjenme ir con recomendaciones que un poco sintetizan lo que ya estuvimos conversando. Es importante que se clarifique el papel de la agencia. En algún momento puntual fue bastante interesante la discusión entre, recordemos que tenemos en la mesa, o teníamos en la mesa, no solamente gente con muchísimo conocimiento, altamente calificada, sino involucrada en estos temas. Y hubo un momento de discusión de cuál iba a ser el rol de la agencia, cuál es el rol de la agencia. Si la agencia regula o la agencia evalúa. ¿Qué queda para quienes estamos más lejos de esa discusión? Independencia. No decimos que la agencia no sea independiente, pero tal vez haya que trabajar más en cómo se comunica, cómo se refleja y qué acciones puede tener, apoyándose en el Ministerio de Salud Pública, la agencia para consolidarse, y la consolidación es imposible, creemos, que se logre sin independencia. Criterios claros, transparentes, fortaleza de la agencia como líder técnico en esta área. Hay algo que ya está trabajando mucho la agencia, y eso hay que destacarlo, es en la colaboración regional internacional. Eso es algo que se está haciendo, nosotros creemos, y surge de la discusión que es una línea en la que se debe recorrer. Obviamente, monitoreo y evaluación continua es el rol de la agencia. Tiene que buscar formas de apoyo a los diferentes actores. Insistimos en la comunicación y transparencia, y después viene un punto muy importante que tiene que ver con la sostenibilidad financiera. Cómo la agencia logra ser fuerte, a la vez independiente, y al mismo tiempo sostenible financieramente. Esto no es un desafío único de agencias de evaluación como la nuestra en Uruguay, sino es un problema en general, un desafío en general. Bueno, es algo que creemos que debe ser evaluado y considerado para que esto sea un primer paso, pero se siga creciendo en esa dirección en lo que refiere a evaluación de tecnologías sanitarias. En lo que refiere a medicamentos de alto costo,
Bueno, mejorar la evaluación está muy vinculado a lo que hablamos antes. Los tiempos administrativos tienen que acompañar dentro de nuestras posibilidades. Creemos, en base a lo que escuchamos, que hay espacio para ir en esa dirección. Acercarnos un poco, acortar la brecha con lo que son los cambios y las innovaciones que llegan del exterior en términos de tecnología. Tenemos un problema en términos de seguimiento y control. Ahí claramente surgió de la discusión que, bueno, quien accede a un medicamento de alto costo no tiene la posibilidad, o mejor dicho, no se tiene la posibilidad de conocer la evolución de ese paciente. Entonces, yo no sé qué tan bien le está yendo, qué tan exitoso fue. Sabemos que el Fondo Nacional de Recursos está trabajando en esa dirección. Bueno, es algo para mejorar. En términos judicial, lo que se planteó fue la posibilidad de ir por juicios ordinarios con medida cautelar. Obviamente que esto permite unos tiempos que favorecen el punto anterior, pero claramente hay algunos desafíos detrás de eso. En primer lugar, esto puede incentivar aún más la judicialización y pueden congestionar más todavía el sistema judicial. Pero surgió la discusión y vale la pena ponerlo. Educación y sensibilización, o sea que las partes estén más informadas y transmitan mejor al paciente, que es el usuario definitivo de esto, cuáles son las ventajas, desventajas, cuáles son las alternativas disponibles y por qué puede ser una buena idea o no ir por esta vía, al menos en la situación actual en la que estamos. Estoy pensando en la vía judicial. Y voy a terminar con este punto que es un mayor compromiso de todo el sistema. Esto es un problema que toca más o menos a todos los actores del sistema. Voy a retomar un punto que marcó Ignacio, que tenía que ver con la radiografía parlamentaria que hizo Ceres, donde se preguntaba, ¿las personas deberían acceder gratuitamente a medicamentos de alto costo? Y como recordaba Ignacio, sí, el 85% de los legisladores piensa que sí. Obviamente, eso está muy bien, eso tiene que ver con preferencias. El problema es que puede ser gratuito para el usuario, pero no para el sistema. Por lo tanto, ahí entran varias dimensiones a considerar. Primero, que vamos a usar recursos públicos, por lo tanto, estamos priorizando ir por este camino y, por lo tanto, estamos dejando otras alternativas de lado. Si eso es así, habría que tomar, y como tratamos de transmitir que surgió de la discusión, tomar las riendas para poder dejar en claro cuáles son las dimensiones que el Ministerio de Salud Pública quiere priorizar, más allá de si técnicamente o no. Esa es otra discusión, pero ¿qué es lo que sí y qué es lo que no se quiere incorporar? Tiene que haber algún lineamiento para seguir o para entender las decisiones que se vayan a tomar. Va a haber que decir que no, seguramente. Existe esa posibilidad. Hoy por hoy, ese rol lo está cumpliendo el Poder Judicial. O sea, básicamente, el sistema está funcionando de una manera que esa decisión nos la está tomando la autoridad sanitaria y el que está cargando con la única vía para resolver el problema es el Poder Judicial. Y por lo tanto eso nos lleva al principio de la presentación. Queremos que el Poder Judicial tome decisiones en términos sanitarios que deberíamos tal vez tomar en otro ámbito, incluso en algo que hoy por hoy no compromete tantos recursos, pero es extremadamente sensible y relevante para nuestro sistema de salud. Gracias nuevamente a todos y dejo la discusión de Daniel y de José Luis.